Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Les saludo en este día dando gracias a Dios porque pues nuevamente nos permite compartir con ustedes esta experiencia de su amor a través pues de estos medios, ¿no? De la televisión, internet y en algunos momentos en la radio, en YouTube, todos estos herramientas que si son utilizadas para bien, hombre, pues se puede hacer muchísimo, muchísimo bien. Y pues esto es lo que queremos y pretendemos en esta línea de la evangelización, de que ustedes descubran cuánto amor Dios tiene por cada uno de nosotros. Y bien, estamos en la Lección Divina, que la Lección Divina es la lectura creyente de la palabra de Dios, bajo la acción del Espíritu Santo, para encontrarnos con Él y dejarnos transformar por Él. Sí, y esta transformación pues es lo que nos va a llevar a ser testigos de su amor hacia los demás y vivir esa vida de santidad. ¿Cuáles son estos elementos? El primer elemento va a ser los pasos es invocación al Espíritu Santo, lectura de la palabra, meditación, oración, contemplación y compromiso. ¿Sí van a ponerse, Anita? Ana, ¿sí se van a poner? Ah, yo creí que era una de las que habían llegado. Bueno, entonces es invocación al Espíritu Santo, perdón por la interrupción, invocación, lectura, meditación, oración, es invocación, lectura, meditación, oración, compromiso de los pasos de la Lección Divina. Y estamos en el primer paso, que es la invocación al Espíritu Santo, que a su vez consiste en fe y apertura, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad. Tenemos después conversión continua, comunión con la Iglesia. Son las herramientas o los pasos que tenemos para la Lección Divina. Estamos en el cuarto paso, que es en el quinto paso, la conversión continua. Y ya vimos fe y apertura, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, espíritu de oración, y estamos en la conversión continua y transformación. Y es en el que estamos hablando en estos elementos que van a ser muy importantes para nuestra transformación. Cuando yo me encuentro con Dios, pues no puedo ser igual. Hay personas que marcan nuestra existencia y cuando las encontramos son completamente transformadoras. Nos hacen ser diferentes, nos marcan la existencia, y para bien o para mal. Y así también tenemos pues ese momento de encuentro con Dios que nos tiene que llevar a una transformación continua. No es solamente un momento, no es solamente un encuentro y ya soy una persona completamente diferente. No, es una lucha en donde tengo que aprender a ser diferente todos los días y a cada momento, a cada instante, ya que esto pues es necesario entenderlo para todos ustedes y verlo precisamente en lo que es pues esta tarea de todo buen cristiano. Y bueno, entonces hemos visto en esta transformación continua algunas cosas que hemos tratado de estar analizando, y nos habíamos centrado en dos elementos de las potencias del alma. ¿Cuáles son las potencias del alma? Memoria, entendimiento y voluntad. Y habíamos visto los problemas en el entendimiento, que a su vez cuando está viciado el entendimiento nos va a engañar a la voluntad y la voluntad se va a ir
detrás de aquello que el entendimiento nos lo presenta como atractivo. Y bueno, pues para esto entendemos todo esto desde la gracia de poder vivir siempre en esa conciencia de que la voluntad es la que nos lleva a querer atraer, de querer ser atraídos por aquello que se nos presenta como atractivo. Y por eso estábamos viendo cómo ejercitar nuestra voluntad, ¿sí? Y decíamos que no basta con querer, buscar y hacer siempre lo que Dios manda y desea. También es necesario querer y hacer estas obras con el fin de agradar a Dios. Si no buscamos agradar a Dios, pues nos falta mucho todavía. Y bueno, habíamos visto algunos elementos importantes de cómo, ¿se acuerdan de ese famoso, la piedra filosofal? Que ahora habíamos visto como aquella piedra que tocaba el metal y se convertía en oro, y en todo aquello que toca, pues es oro. Para nosotros la piedra filosofal es querer agradar a Dios nuestro Señor en todo lo que hagamos. Y eso es lo que va a ser un elemento importante para que podamos nosotros trabajar en esta tarea. Y en esto, bueno, pues vamos nosotros a irlo viviendo, a irlo entendiendo en esta tarea. Lo más insignificante que yo pueda hacer, o lo más grande que yo pueda hacer, hacerlo queriendo agradar a Dios nuestro Señor. Esto va a ser muy importante. Y lo último que habíamos visto, algunas cosas en las cuales hay que pensar para mover la voluntad a buscar a Dios. En todas las cosas agradar a Dios. O sea, ok, puedo quererlo, pero me puede faltar algo. Primero hablábamos considerar cuánto ha hecho el amor de Dios por nosotros. Es el primer elemento para que nuestra voluntad quiera agradar a Dios, o sea, sentirnos agradecidos. Esto era una de las cosas que pues a veces lo damos por hecho. Mi existencia, de dónde vengo, todo lo que tengo, a veces lo atribuimos a la suerte, al destino, al karma, o tantas cosas, o a las personas, pero realmente todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy, pues viene de Dios. Entonces el hecho que ya yo haya sido creado de la nada, que yo haya sido hecho a imagen y semejanza de Dios, que se me haya dado dominio sobre las criaturas irracionales para que nos sirvan, y sobre todo la redención, el acto del sacrificio de Jesús por mí. O sea, ya con esto, meditado, profundizado, hace que mi voluntad quiera servirlo. O sea, esa deuda y ese agradecimiento que sentimos. El otro elemento que habíamos visto para que nuestra voluntad quiera agradar a Dios, recordar y meditar que Dios siempre está defendiéndonos a cada hora, a cada instante, en cada momento. Y decíamos ese salmo, el Señor me protege, por ejemplo, la del el buen pastor, no, la de, mejor se las digo porque se me olvidó, soy malo para el salmo, son varios que habíamos visto, pero uno es el salmo 23, salmo 22, dependiendo si es en la Biblia o es en la liturgia de las horas. El buen pastor. Ya ves, mi pastor, nada me falta, en verdes pastos me hace reposar. Me conduce a fuentes tranquilas, allí reparo mis fuerzas. Me guía por cañadas seguras, haciendo honor a su nombre. Aunque fuese por valles tenebrosos, ningún mal me temería, pues tú vienes conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas ante mí una mesa, a la vista de mis enemigos. Perfumas mi cabeza, mi copa rebosa. Bondad y amor me acompañarán todos los días de mi vida, y habitaré en la casa de Yahvé un sinfín de días. O sea, la protección que Dios tiene siempre, entonces siempre está defendiéndonos. Hay otro pasaje que dice, aunque mi padre y mi madre me abandonan, el Señor nunca me abandonará. Entonces, saber y meditar que siempre Dios está luchando por mí, está manifestando su poder y defendiéndome para que yo no me pierda. Y obviamente recordar cuánto Dios me ama, cuánto Dios ha hecho por mí y qué no ha hecho
el Señor por mí. No hay nadie que me perdone como Él me perdona, que crea en mí como Él cree en mí, que se sacrifique por mí a pesar de que no soy confiable, porque fallo, porque la riego, ¿sí? Y permitiendo y pidiendo a su Hijo que sea sacrificado por mí. Entonces hay que recordar cuánto me ama Dios. Estos elementos son los que habíamos visto el programa anterior. Primero, cuánto ha hecho el amor de Dios por mí, cómo Dios vive defendiéndome constantemente, y recordar cuánto Dios me ama, ¿sí? Que no hay nadie que Él haya hecho, que haya hecho lo que Dios ha hecho por mí. Ahora, lo que habíamos visto la vez pasada y nos habíamos quedado, ahí es las dos voluntades que tenemos, la voluntad superior y la voluntad inferior. ¿En qué consiste la voluntad superior? Primero que nada decíamos, es una fuerza espiritual. Esta fuerza espiritual es guiada por la razón y la fe. Entonces, es una fuerza espiritual, número 2, guiada por la razón y por la fe. Número 3, que nos quiere elevar a tener comportamientos propios de un ser racional, de un hijo de Dios. Entonces, el tercero es que nos lleva a comportarnos como hijos de Dios, a vivir como hijos de Dios. Y número 4, el destino es la vida eterna. Esta es la voluntad superior, que en algún momento hemos tenido y que a veces la apagamos o la sometemos, porque la mayoría de la gente, de no ser los que están enfermos, que son psicópatas, pero la mayoría de la gente quiere ser buena. A veces las circunstancias y todo, por lo que van viviendo, los arrastra a hacer cosas malas. Pero lo que vemos aquí es esta fuerza superior, esta voluntad superior. Pero tenemos la otra, que habíamos visto, que es la voluntad inferior. La otra fuerza que tenemos es la voluntad o la fuerza inferior. Aquí la fuerza es de origen material, seguida, que es guiada por las pasiones y las inclinaciones de nuestra naturaleza carnal. Entonces, primero, es una fuerza material. Segundo, que es guiada por las pasiones y las inclinaciones de nuestra naturaleza carnal, ¿sí? Obviamente, esto nos lleva a vivir esclavizados, a ser esclavos de estas pasiones y de estas inclinaciones, y que, obviamente, el camino y el destino de ellas, pues es el infierno. Estas dos realidades están luchando constantemente en nosotros. Desgraciadamente, esta última también se le conoce como el apetito sensitivo, o sea, el hambre de las sensaciones, el hambre de los sentimientos, de los pensamientos, de todo aquello que me hace sentir, que me hace experimentar placer, o todo aquello que me hace evitar el dolor, el sufrimiento y todo aquello que es pues parte de este proceso, ¿no? De la búsqueda de lo sensible, de lo que me agrada. Y bueno, este elemento va a ser muy importante porque nos va a llevar a entender, y yo les recordaba esta película de Ben-Hur, en donde había esta escena donde Ben-Hur, es una película antigua, no la moderna, sino la antigua con Charlton Heston. Hay una carrera de caballos como en un coliseo, en donde 4 caballos y una carreta, las carretas romanas donde se van parados, y es carrera, estaba pues un jeque, un árabe con sus caballos, y Ben-Hur va a correr por parte de él, y está el soldado romano que traicionó a Ben-Hur. Y entonces Ben-Hur ve a los animales porque están compitiendo, están entrenando y son muy buenos caballos, pero no están bien ordenados. Y entonces llega Ben-Hur y le dice al árabe, le dice, este animal es el que tiene mayor fuerza, tienes que ponerlo por afuera y el más lento lo tienes que poner por dentro para que sirva de eje. Se ve que sabes de caballos. Entonces, saber acomodar los caballos, esto obviamente nos va a llevar a poder hacer las cosas correctamente. Bueno, estos caballos son estas fuerzas que nosotros tenemos, la fuerza superior y la fuerza inferior.
Si yo no entiendo en esta alegoría, en esta comparación, de que los seres humanos es como si viajáramos en esta carreta jalada por estos 4 caballos, 2 blancos y 2 negros. ¿Pasó algo? Se apagó. Ándele. Está el audio. Bueno, si me desaparecí de repente, no se asusten, es que la cámara está apagándose y estamos viendo ahí. Ok. Entonces, 2 blancos y 2 negros. Los 2 blancos representan la voluntad superior. Los 2 negros representan la voluntad inferior. Y si tú los pones a dirigir, porque uno tiene que estar al frente, si tú pones a buscar a dirigir a los caballos negros, pues obviamente es la voluntad inferior que nos va a llevar a ser esclavos y el camino ya sabemos hacia dónde nos va a dirigir la voluntad, ¿sí? Obviamente estos 2 blancos serían la razón y la fe, ¿sí? Y la razón, la fe, la voluntad. Y en cambio los 2 negros serían las inclinaciones y las pasiones, ¿sí? O sea, entendiendo esta comparación y obviamente uno tiene que ir dirigiendo. Si nosotros dejamos que los negros dirijan, pues ya sabemos cuál será nuestro destino. Si nosotros dejamos que los blancos dirijan, pues ya sabemos cuál será nuestro destino. Entonces, traducido, si dejamos que el diablo y las tentaciones con las pasiones desenfrenadas, las inclinaciones, en los deseos, en las apetencias, el satisfacer, y no todo es malo, no significa que todo lo que me satisfaga es malo, pero si nosotros permitimos que en esas cosas sea yo arrastrado y movido, pues, ¿qué crees? Desgraciadamente esto te va a terminar por destruir, porque va a ser quien te va a dirigir. Sí, obviamente esto, a diferencia, si dejamos que sean la voluntad, que sea la razón, la fe, guiadas, que sea la razón y la fe las que guíen a la voluntad, entonces pues alcanzaremos o iremos caminando por el camino de la santidad y alcanzaremos la vida eterna. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los caballos que dirigen mi carroza, mi vida? Y te vas a dar cuenta, si eres honesto, que a veces son uno y a veces son otro. Hay quienes pueden decir que desean y de verdad desean de todo corazón que sea la voluntad y tienen el propósito, que sea la fe y la razón. Y amanecen con esa intención, hoy sí, hoy sí, hoy sí, y a la hora de la hora lo que los arrastra pues son las pasiones y las inclinaciones. Entonces, hay que tomar medidas para poder trabajar constantemente en esto y no dejarnos arrastrar. Sí, es algo que nos va a ayudar. ¿Cuál es el problema? El problema es que estamos acostumbrados a actuar de acuerdo a lo que nos da gusto, a lo que nos genera un placer. Hay gente que tiene el gusto por rezar, hay gente que tiene esta hambre y este deseo de pensar en la vida eterna, en la santidad, en agradar a Dios. Es un regalo maravilloso que nunca podemos agradecer completa y debidamente a Dios nuestro Señor, ¿sí? Pero también tenemos la desgracia o tenemos el problema, y es un problema espiritual, es una desgracia para el espíritu, que pueda suceder a las personas el contraer malos hábitos. Los malos hábitos, al adquirir una mala costumbre, pues obviamente arrastra más. Una mala costumbre arrastra y esclaviza a la persona completamente. Y se vuelve esclavo de esa apetencia, de ese gusto, de ese placer. Lo vemos en el alcohol, lo vemos en la droga, lo vemos en sentimientos, lo vemos en pensamientos, lo vemos en trabajos, en actitudes que se vuelve una necesidad, ver la televisión, el estar en el internet, la pornografía, y bueno, un sinnúmero de cosas, sí, es algo de lo cual entendemos lo que Jesús nos decía, y a veces como que lo hemos minimizado. En San Juan capítulo 8, versículo 34, nos dice lo siguiente. Dice,
Jesús les respondió, en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo. O sea, ¿cuál es el problema del pecado? Nos vuelve esclavos, nos vuelve incapaces de poder experimentar pues vivir en este amor. Y todo aquello que nos lleva a poder entender esto, pues es simplemente ver a cada uno cuáles son nuestros pecados habituales, de los cuales pues no podemos escaparnos y que están ahí constantemente perturbándonos, ¿sí? Obviamente, cuando hacemos esto, pues es cuando nos damos cuenta que algo permitimos o algo sucedió que se volvió un hábito. Y un hábito negativo es un vicio. Un hábito negativo nos lleva a dejarnos llevar por los caballos, los negros, ¿no? Que es la pasión y las inclinaciones. Por eso es tan importante cuidar en nuestra juventud, en la vida de nuestros niños, los hábitos. Es una lucha continua de los papás. Conozco papás que a veces se me desesperan. Es que ya les dije, pues es que estás formando un hábito, y un hábito para que se forme en nosotros, mínimo hay que estarlo repitiendo, mínimo sin parar 30 días, sin parar continuamente para que se forme un hábito. Y pues aquí los papás logran que sus hijos lo hagan una semana, pero ya después ya no, o logran que lo hagan 2 días y después ya no. Pues esto es parte de ese proceso de formación. Ahora imagínense una papá, una mamá que trabajan, ¿cómo van a poder formar hábitos en los hijos? No basta con gritarles, no basta con pegarles, no basta con amenazarles, no basta con quitarles cosas o castigarles, porque hay que estar ahí constantemente. Y algunas veces, esto es verdad, no lograremos que adquieran todos los hábitos que queremos. Ya va a depender de los hijos que ellos luchen contra ello. Y obviamente la oración, ¿no? Que nosotros podamos hacer, por eso la importancia del sacrificio y de la oración por nuestros hijos. Obviamente, entonces un mal hábito es una facilidad para hacer alguna mala acción, y obviamente esto se adquiere a base de repetirlo una y otra y otra y otra vez. Y obviamente cuando uno trata de enmendar ese hábito, pues ahí es donde uno dice, Padre, es que por más que quiero, yo sé que es una lucha en la cual nosotros debemos enmendar esa mala vida, enmendar esas malas acciones, y hay que romper esas cadenas. ¿Se acuerdan ese juego de Doña Blanca está cubierta con pilares de oro plata? Y pues, ¿qué es este pilar de oro? Y tratabas de romperlo y no podías. Este de papel, y sí se podía, ¿no? Entonces, es precisamente a veces, en algunos momentos o en algunos hábitos, podremos romperlos, otras veces solos no podemos. Por eso necesitamos de Dios, necesitamos de su gracia, necesitamos de su poder para poder ir rompiendo estas cadenas que nos esclavizan. De hecho, a eso vino Jesús, a romper cadenas. Todo aquello que yo no puedo quitarme el pecado, ni las consecuencias del pecado, que es la muerte eterna, ni puedo yo vencer las tentaciones que están por arriba de mi fuerza. Por eso el Señor me da la fuerza, y teniendo su fuerza, ya no seré tentado por arriba de esas fuerzas. Pero yo necesito ir rompiendo todas esas cadenas, esa esclavitud al mundo, a la carne y al demonio, que son los enemigos del alma: mundo, demonio y carne, o carne, mundo y demonio, como quieran ustedes. Entonces, cambiar y empezar a consagrarse enteramente a Dios es una de las tareas. Qué hermoso sería que nos enseñaran desde niños. Y aún así, óiganlo bien, aún así hay personas que pueden habérseles dado todo esto y no están exentos de caer en vicios, de caer en pecado, y de que su voluntad se encuentre abatida por las malas costumbres. Es que ya les he dicho que recojan su cuarto, y pues no lo hacen. Y es una costumbre que de alguna manera permitimos o no supimos inculcar desde niños, por lo que ustedes quieran y manden. Entonces, pues nos acostumbramos los papás a hacer todo, y ya en cierta edad quisimos que los hijos lo hicieran, y a lo mejor pues
ya fue, no que demasiado tarde, pero ya adquirieron la costumbre de no hacerlo, ¿no? En algún momento nosotros no estuvimos al tanto, no supimos hacerlo, pero nunca es demasiado tarde. Por eso, eh, cuando nuestra voluntad está combatiendo estas malas costumbres y pues está debilitada, la voluntad se debilita por la repetición frecuente que han hecho estos malos actos. Se desanima, ¿para qué? Pues no tiene caso. Lo intento uno, lo intento dos, lo intento tres veces, no tiene caso que me esfuerce, no veo claro, ¿sí? Obviamente, pues es como si se acostumbrara. Estos actos sienten eh, como que es algo más poderoso que la persona que experimenta pues estos vicios, esta lucha, pues siente que pues no puede realizar ese cambio y obviamente pues es cuando a veces, por eso yo les digo a la gente, a veces hay que dejarlos que toquen fondo, porque ahí es cuando necesitan y buscan la fuerza de Dios, la gracia de Dios para poder resistir, para poder mantenerse firmes, ¿sí? Por eso nos dice San Pablo en Romanos 7:18. Romanos 7:18 nos dice algo muy interesante San Pablo. Dice así: pues bien, pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo. Querer el bien sí está a mi alcance, pero el realizarlo, que es la voluntad, no lo hago. ¿Por qué? Porque me arrastra los vicios, las pasiones y las inclinaciones. Cita es Pablo 7:18 y dice: pues bien, yo sé que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo. Esto es Romanos 7:18. Y es esta la realidad de todos nosotros. Queremos hacer el bien, pero pues está a mi alcance, pero no lo hago, porque mi carne, que dice San Pablo, dice, pues bien, yo sé que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne, porque la carne, cuando me domina, son los caballos negros, la pasión y las inclinaciones. En efecto, pero yo quiero hacer el bien y lo tengo a mi alcance, mas no tengo dice, en efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo. Una cosa es el querer, yo quiero ser bueno, yo tengo el propósito, como al inicio del año, todos tenemos propósito de año, ¿no? Voy a bajar de peso, voy a hacer ejercicio, pero ya una cosa es el querer y otra cosa es el realizarlo. Y esta lucha por poder hacer esta transformación, pues la vamos a ir descubriendo, vamos a ir viendo, ¿sí? Obviamente esta lucha es una felicidad cuando lo logramos, pero también es un fracaso cuando no lo logramos. Esta lucha que acabamos de describir, que yo he tratado de explicarles, la van a sufrir todos, pero la sufren menos las personas primero que están acostumbradas a vivir en gracia de Dios sin malas costumbres, que sí las hay. Y obviamente quienes acostumbran a vivir en pecado y esclavos de sus vicios. Entonces, aquí es una persona que vive buscando estar en gracia de Dios y agradando a Dios, pues va a vivir esa felicidad. Y aquella persona que de alguna manera se acostumbró a vivir en pecado y esclavo de los vicios, pues le va a ser más difícil. No imposible, pero sí es, obviamente, la verdadera felicidad la van a tener los primeros, que son los que están acostumbrados o están buscando querer vivir agradando a Dios, porque Dios llena, transforma, da paz, da alegría, da gozo. Y los otros, obviamente, lo que van a vivir, pues es aparentemente una paz, pero que solamente es cuando estén muertos. Y eso en su cuerpo, pero después vendrá, obviamente, el tormento del infierno. Por eso es esta paz que buscan a veces
las personas que son esclavos, es una paz que le viene porque pudieron hacer lo que tenían, ese deseo, esa necesidad, y sienten una satisfacción, pero es una paz como de cementerio, porque no trae una verdadera vida, trae muerte. Y cada vez esto se va a ir haciendo más grande. Empezamos con poquita droga, después necesitamos más y más y más, hasta que nos mata. Entonces, la paz, por eso decía mi Señor, la paz que yo ofrezco no es la paz del mundo. Mi paz es diferente, no la doy como la da el mundo. Hasta hay un canto que se hace, mi paz te doy. No es la paz que da el mundo, es la paz que doy yo. Y es una paz que realmente te da todo esa tranquilidad y esa fortaleza espiritual. Obviamente, otro elemento importante que es necesario, es una condición sin la cual no vamos a lograr vivir esto, ¿sí? La única forma de lograrlo es la negación a nosotros mismos. Si yo no aprendo a negarme, por eso es un ejercicio tan recomendable en la paz, en la cuaresma, y que no hay que dejarlo solamente en la cuaresma, sino durante toda nuestra vida. El ayuno, la oración, la abstinencia, el sacrificio. Esto nos ayuda verdaderamente, pero si no lo hacemos, si no lo entendemos, pues obviamente no podremos vencer. Entonces, empezar a hacer ejercicios de negación. Me gusta esto. Bueno, no lo hagas y ofréceselo a Dios. Esa es la negación a nosotros mismos. Les digo a la gente, véanlo, si somos capaces de negarnos en algo que es bueno, que no es malo para mí, pero que es bueno y que me genera un placer, y digo, esto no. Cuanto más cuando venga algo malo y que también me gusta, podré decir que no. Por ejemplo, el ayuno. Digo, algo tiene que tener de bueno la comida que tanto le entramos. Sí, claro, a veces se cae en la gula, pero es algo bueno porque nos ayuda a vivir, nos ayuda a poder existir. Entonces, si yo aprendo a negarme a los alimentos con ayunos continuos, 1 a la semana, 2 a la semana, pues es un ejercicio que me puede ir ayudando a irme venciendo en esta negación, ¿sí? Entonces, aprender a llevarle la contraria. Hay una etapa en los adolescentes en que se vuelven contrarios a todo, reniegan de todo. ¿Por qué? Porque sus inclinaciones y deseos están a lo que más se puede, a la máxima potencia. Entonces, muchos adolescentes se vuelven a partir de ahí esclavos de lo que permitieron en su adolescencia. Pero nuestra voluntad tiene que volverse rebelde a esas inclinaciones. Pero a veces nos perdemos más en siendo rebelde a papá, siendo rebelde a mamá, y es donde, pues, no por malos, sino por esa búsqueda de identidad y esas apetencias, inclinaciones y pasiones que están a todo lo que da, pues fácilmente muchos jóvenes ahí se quedan atrapados. Que creo que tal vez muchos de los problemas que tenemos nosotros ya de adultos es por lo que nos permitimos en nuestra adolescencia. Es una de los aspectos. Por eso, el negarnos a nosotros mismos, el llevarles la contraria a muchas de nuestras inclinaciones y deseos de vida fácil y cómoda, pues obviamente, si no estoy preparado para sufrir y privarme de toda esta situación y vencer este rechazo, no, pero ¿por qué voy a sufrir? Si Dios me trajo a ser feliz, si Dios quiere que yo sea feliz. Es un argumento muy tonto, porque en primera no estamos entendiendo la felicidad que Dios viene a traerme. Una cosa es decir que Dios quiere que sea feliz con Él, y otra cosa es que digan que Dios quiere que yo sea feliz haciendo lo que a mí me gusta. ¿Sí? Y es precisamente este elemento que va a ser muy importante. Entonces, irnos negando a esos pequeños placeres, pues es una de las tareas que nos pueden ayudar mismo, ¿sí? Hay este pasaje también de Mateo 11, 12, dice algo muy interesante. Dice, perdón, Mateo
11:12. Dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. En otra traducción dice: el reino de los cielos padece violencia y los que hacen violencia a sí mismos la conquistan. Entonces, el reino de los cielos se logra a través de la violencia. No es violencia contra los demás, no es violencia contra las personas, es contra mí mismo. ¿Y quiénes son los que logran vivir el reino de los cielos? Los que hacen violencia contra sí mismos. ¿Sí? Desgraciadamente, pues sabemos que esto pues es una lucha continua. Por eso estamos hablando de la conversión y transformación continua. Hay quienes dicen, bueno, ya dejé de fumar, pero sigo en la pornografía. Y nos engañamos, y es precisamente nos quedamos a mitad del camino. Nos negamos aparentemente en algo, pero hay algo a lo cual no estamos dispuestos a renunciar y nos quedamos atorados, ¿sí? Entonces, en esta búsqueda de la transformación, de la conversión, es como una subida, ¿sí? Pues es como ir contra la gravedad, ¿sí? Y no pudieron seguir adelante porque les falta esa condición. Mucha gente quiere ser buena, mucha gente quiere hacer el bien, mucha gente, pero no son capaces de negarse a sí mismo. El que no tome su cruz y se niegue a sí mismo no es digno de mí. Porque la negación de nosotros mismos es la tarea importante en la lucha espiritual, en el combate espiritual, para ir tomando la forma de Dios. Sí, obviamente, pues terminamos engañados en realidades aparentemente muy agradables, de gozos aparentes, y pues nos lleva precisamente como esa comparación en el siglo antepasado, aquí en la California, ¿no? La fiebre del oro, en donde mucha gente se dejó engañar por el oro de los tontos. ¿Cuál era la característica? Que brillaba, y pensaban que era porque el oro como piedra, como metal precioso, brilla. Y entonces encontraban algo que brillaba, es oro, y llevaban contento, y pues no era oro, les llaman el oro de los tontos. Pues es precisamente lo que nos sucede a nosotros, que pues estos placeres, estos gustos, pues son engañosos, nos presentan una aparente felicidad, nos presentan una aparente plenitud, como ahora lo están queriendo hacer, por ejemplo, con la cuestión de los transgéneros que se están operando y se les está presentando, wow, ahora sí voy a ser feliz. Y pues tiene una tasa de suicidio tan grande esto, pero no lo ven. O sea, y lo peor de todo es que a los niños se los están dando, están haciendo este engaño, esta mentira, esta falacia, ¿sí? En donde creen que están encontrando el oro para ser felices, y se van a dar cuenta que es pues una mentira, una falacia. Y obviamente van a vivir atrapados en un cuerpo que han destrozado. Y ahí es donde necesitamos aprender lo que les decía: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo y que me pueda seguir, ¿sí? Obviamente hay que empezar con pequeños sacrificios para irlos realizando, para irnos entendiendo esta tarea tan importante y poderlo trabajar. Muy bien, aquí lo vamos a dejar. Estamos hablando de la conversión continua, y si Dios nos presta vida, el siguiente programa vamos a ver la causa de por qué son tan pocos los que triunfan en esta tarea de la santidad, de la transformación verdadera de lo que es el elemento de la vida de santidad. Entonces, ¿cuál es la causa de que sean pocos o tan pocos los que triunfan en esta tarea? Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor, que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos, y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles, y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Muchísimas gracias, continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer Celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.